comunicación, pero nosotros hemos convocado también para el programa de hoy a un especialista, ¿no?, en salud pública, el doctor Neira. Tienen el mismo apellido, pero no son familiares, no son familiares. ¿Cómo estás, Neira? Bienvenido, te saluda Joel Quesada, bienvenido a Sol TV. Henry, buenas tardes, siempre es un placer de hablar contigo. Sí, efectivamente, compartimos el apellido. Bueno, hay una preocupación en el norte, ¿no? El MINSA acaba de señalar que los casos de dengue se han incrementado a comparación del año 2023, ¿no? Pero es lo que acaban de señalar en una conferencia de prensa. Dicen, aumentan casos de dengue en un 41% respecto al 2023, pero la gran pregunta es, bueno, esta enfermedad, ¿cuál es el análisis desde el MINSA? ¿Cuál es tu visión? Estimado Omar Neira. Henry, lastimosamente, la falta de liderazgo en el sector salud, inclusive en este momento, nos hace tener que seguir hablando de un tema que es endémico y quiere decir que esto va a suceder, por lo tanto previsible. El que quiera suceder no quiere decir no se puede prevenir y tenemos que tener tasas menores al año pasado, y hoy está ocurriendo lo contrario. Las tasas, la incidencia de nuevos casos es muchísimo más alta que el año pasado. Y entonces, ¿por qué es que vuelve a suceder? Pues porque no hay responsabilidad en las autoridades centrales y regionales para el manejo también del dengue. ¿Por qué? Porque están dedicados a cierto show. Y tú ves que durante 2 o 3 semanas MINSA ha estado hablando de vacunas COVID, cuando no es un problema de salud pública la COVID, el dengue sí. Pero ahí está, esas son las prioridades, y entonces hoy la población, sobre todo del norte, de Lima hacia el norte, con población costera, tiene que volver a sufrir la alta incidencia de contagios en dengue previsible, que en las próximas semanas espero no quede, pero se va a incrementar el número de pacientes presentando y con una incidencia muy que no debió darse, ¿no? Así es. Se ha hablado muchísimo de políticas para prevenir, pero siempre yendo en lo mismo, ¿no? Los casos están en temporada de verano, el zancudo hace de las suyas en el norte y los pacientes ingresan unos con cuadros de muerte, ¿no? Hasta que lamentablemente esto ocasiona la muerte, ¿no? ¿Por qué no hay una solución definitiva, ¿no? Una política para una enfermedad tan no, ¿no? Porque no existe políticas sanitarias sostenibles en nuestro país en las últimas décadas posiblemente, porque hacer políticas sostenibles significa tener resultados a mediano y largo plazo, y a los políticos les interesa eso. A los políticos les interesa decir algo al día siguiente, salir en la fotografía, más allá de mejora o no en la población. Ahora, y sostenible significa pues una planificación con la información, un trabajo consciente, adecuado de atención primaria, y sobre eso avanzar, y eso no se da tan bien en este momento. Ahora, Omar, Ricardo Peña, viceministro, ¿no?, del MINSA, él ha señalado que se están evaluando la introducción de una vacuna, ¿no?, siguiendo las recomendaciones de la OMS. ¿Esto sería factible? ¿Nos ayudaría o aquí hay otro tema? En cierto modo, pero explicar, a ver, las vacunas no lo son todo en un tipo de, digamos, enfermedad como el dengue, donde existe un vector y el trabajo debe ser el control del vector. La vacuna lo que previene es enfermedad en ciertos grupos poblacionales, pero además las vacunas no son de uso mayoritario y no se maneja. El dengue tiene una particularidad, y entonces ahí exigimos de las autoridades pues seriedad adecuada, y en este es el control del vector, y ese control es cotidiano, permanente, donde se involucra la sociedad, las autoridades locales, regionales, la sociedad en general en su conjunto debe trabajar fuertemente
Por cierto, es complejo, pero esa es la clave para el control del dengue. O sea, ahí están fallando, ¿no? Autoridades locales, autoridades regionales y el gobierno central. Lamentable, ¿no? Que estemos hablando siempre, todos los años, a inicios de verano, con el doctor Omar Negra, sobre los mismos problemas, ¿no? El dengue. Ahora el cáncer. Hemos visto que hay denuncias de desabastecimiento de medicinas oncológicas, ¿no? Y los casos de cáncer aumentan en el... Aquí hay dos análisis. La incidencia en el los tipos de cáncer y requiere seriedad de las autoridades y nos digan cuál se puede evidenciar. Yo creo que la pandemia nos retardo en diagnóstico, por lo tanto hay más casos, esa es una de mis hipótesis, pero sabemos que está el cáncer, sabemos que hay más pacientes, entonces el cáncer necesita tratamiento. Primero se puede prevenir, ok, pero ya tenemos los casos desbordados. Y ahí necesitas medicamentos, también lo sabemos. Pero ¿qué sucede? Cuando el 31 de agosto de los que solo el 13% esto para medicinas oncológicas ha ejecutado CENARES, es un tema de responsabilidad política y de gestión del actual ministerio. ¿Qué esperas? Que no haya medicamentos. O sea, no tienes que tener estudios de algo para decir si no tiene medicinas. Gestión. ¿No? Bueno, es preocupante la gestión, ¿no? En salud pública ojalá que el día de mañana quizás una entrevista vocero de con el propio ministro de Salud. Nos gana el tiempo, estimado Omar, te agradezco muchísimo por estos comentarios y siempre abrirnos la mente en temas de salud. Gracias y que tengas... Gracias, Henry. Como siempre, es un placer y que estén todos bien. A la población recomendarle, ahí aprenda o mire algún tutorial para gestionar adecuadamente el agua y evitar que se reproduzca. Eso parece ser la clave. Omar Meira, especialista en salud pública, estuvo con nosotros, como siempre, en la multiplataforma de Sol TV.